Esta es la quimera de Arezzo, una estatua de bronce de origen etrusco, encontrada en Arezzo, Italia, en 1553, del siglo V a.C. La leyenda dice, era la quimera un monstruo enorme, cruel e invencible, que desolaba la región con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. De su horrible boca vomitaba llamas espantosas, con las que quemaba y reducía a cenizas a quien se le acercaba. Se decía que Belerofonte, montado en otra quimera, una quimera Pegaso formada de la sangre de Medusa, cuando perdió la cabeza, fue quien finalmente dio muerte a la quimera de Arezzo. ¿Pero son las quimeras tan solo una leyenda? La verdad es que no sé qué decir al respecto, y es que las quimeras tal cual las menciona la mitología, ciertamente es solo un cuento. La palabra quimera por sí sola hace referencia a esta palabra griega. Según una teoría, la teoría de Hesíodo, la quimera era hija de Equidna con Tifón. Erraba por las regiones de Asia Menor aterrorizando a las poblaciones y engullendo animales. En medicina, una quimera es un individuo que tiene más de una población de células genéticamente diferenciadas. Hasta el año de 1979 se habían descrito 21 casos de quimeras verdaderas. Muchos no fueron publicados. Pero en el mismo año, un adolescente de 14 años fue a consulta por ginecomastia. Es el agrandamiento patológico de una o ambas glándulas mamarias en los hombres. En otras palabras, aparentemente le estaban creciendo los senos. Esto puede pasar cuando hay un exceso de prolactina o de estrógenos, por lo cual acudió a hacerse unos estudios. Entre ellos se realizó una laparotomía exploratoria y en esto se encontró que había un ovario derecho, con su respectiva trompa de falopio y una simulación de útero, un testículo izquierdo, in situ. De este se tomó una biopsia y mediante un cultivo de fibroblastos se encontró que el cariotipo era XX y XY, es decir, era un hombre y una mujer al mismo tiempo. El término correcto es decir que era una quimera. Pero este no es el único caso donde se presentan quimeras. En otros casos hay padres que tienen problemas de fertilidad y no son capaces de procrear. Y durante el tratamiento resulta que más de un óvulo es fecundado y muchas veces se unen los cigotos. Esto resulta en que el bebé tiene diferentes tipos de poblaciones celulares. Es extraño, pero pasa. Pero el quimerismo no se da solo en personas que presentan hermafroditismo, sino que además son personas que en algunos casos parecen normales, pues aparentemente tienen un sexo definido. Un ejemplo es el de una paciente que tenía 52 años de edad y tenía insuficiencia renal. En la preparación para el trasplante renal, la paciente y sus hijos se realizaron la prueba de histocompatibilidad. Esta prueba es la que nos indica si los órganos son compatibles. Los resultados indicaban que la paciente no podía ser la madre biológica de 2 de sus 3 hijos. ¿Pero por qué? Después de diversas pruebas se determinó la presencia de 2 poblaciones celulares en el tejido tiroideo de la paciente. Ella tenía 2 tipos de ADN. La hipótesis proponía que tal vez la fusión de 2 embriones, es decir, la fusión de 2 hermanas gemelas o mellizas, podrían explicar este hallazgo.
Ahora vamos entendiendo que cuando dos personas tienen dos tipos de ADN en su cuerpo se consideran una quimera. Pero ¿qué pasa con las personas que reciben trasplante de algún órgano o incluso una transfusión? Efectivamente, estas personas poseen dos tipos de ADN en su cuerpo. Y a esto se le nombró como microquimerismo. Pero este no solo se presenta en humanos. Además, se presenta en animales. Cuando una vaca tiene gemelos, es casi inevitable que se desarrolle anastomosis, que son áreas de unión entre los sistemas circulatorios de los fetos. Es decir, es muy difícil evitar que la sangre se mezcle entre los hermanos. Esto conduce al intercambio de sangre entre los dos fetos y la sangre fetal contiene células madre. Son llamadas células madre hematopoyéticas y son las células que permiten que la sangre se genere. Cada feto tiene sus células madre y al mezclarse, digamos que uno siembra en el otro sus células madre hematopoyéticas o células madre de sangre. El resultado es que ambos animales son quimeras hematopoyéticas, porque ambos tienen sangre uno del otro. Una fracción variable de todas las células que se derivaron de las células madre hematopoyéticas provienen del gemelo. Entonces, al final podemos decir que sí. El quimerismo existe entre personas y animales, pero no es tan llamativo como lo describía la mitología griega.